días. Mi nombre es David Rodríguez Palomo, soy MIR de Traumatología de tercer año del Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, y voy a dar la sesión de servicio titulada Síndromes compresivos en el pie y el tobillo. Esta sesión ha sido tutorizada por varios adjuntos de la unidad de pie y tobillo, como Eneco Noain, Blanca Vázquez y Gregorio Garralda. Empezamos definiendo los síndromes compresivos como el conjunto de signos y síntomas ocasionados por la compresión de estructuras habitualmente nerviosas a su paso por un espacio reducido no distensible. Dado que el tobillo es la zona de transición entre la pierna y el pie, podemos definir diferentes sitios donde se puede comprimir las estructuras nerviosas. Las más famosas van a ser el túnel del tarso posterior y el túnel del tarso anterior, aunque existen otras síndromes compresivos de los que trataremos brevemente. El síndrome del túnel del tarso es una neuropatía focal ocasionada por la compresión del nervio tibial posterior o alguna de sus ramas a través del túnel del tarso. Da una clínica de dolor neuropático que los pacientes habitualmente refieren como quemazón a lo largo de toda la planta del pie y que empeora con la actividad o con posturas mantenidas. A lo largo del tiempo, si la situación de compresión se mantiene, puede dar lugar a síntomas motores como debilidad de los dedos o atrofia. A continuación vamos a hacer un recuerdo anatómico de las estructuras que conforman el canal del tarso. Empezamos definiendo los límites del canal. El límite anterosuperior lo va a conformar el maleolo tibial. El límite posterior lo va a conformar el astrágalo. El límite lateral lo conforma el calcáneo y el límite inferior lo conforma la fascia del músculo aductor del halux. El techo y el cierre del canal del tarso lo conforma el retináculo de los extensores, que es una vaina fibrosa que va desde el maleolo tibial hasta el calcáneo y termina de cerrar el canal del tarso. El contenido del canal va a estar compuesto por el tendón del tibial posterior, este de aquí, el tendón del flexor de los largos de los dedos, el siguiente músculo de aquí, y el paquete vasculonervioso tibial posterior, compuesto por la arteria y varias venas tibiales posteriores y el nervio tibial posterior. Posteriormente al paquete vasculonervioso está el tendón del flexor del dedo gordo. Reflejando el retináculo de los flexores, vamos a poder comprobar que el nervio tibial posterior, dentro del canal del tarso, hasta en el 95% de los especímenes en los que se ha hecho autopsia, se divide en sus tres ramas terminales y que los dos músculos anteriores, como son el tibial posterior y el flexor largo de los dedos, van unidos con una cápsula fibrosa a lo largo de su trayecto dentro del canal del. Como sabemos, el nervio tibial posterior es rama terminal del nervio ciático, que se divide a nivel del hueco popliteo en el CPE y en el tibial posterior. A su vez, el nervio tibial posterior da tres ramas terminales: el nervio calcáneo medial, el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral. En esta disección podemos ver cómo en el canal del tarso el nervio tibial posterior se va a dividir en una primera rama que va a ser la rama calcáneo medial, una segunda rama que va a ser la rama plantar lateral, que a su vez da una rama que se llama nervio de Baxter, también comprometido en algunos síndromes compresivos a nivel de la planta del pie, y el último nervio es el nervio plantar medial que vemos en esta disección. El nervio tibial posterior tiene funciones sensitivas y motoras. Como hemos hablado, las funciones sensitivas van a ser dar la sensibilidad a toda la parte plantar del pie. La parte posterior va a ser subsidiaria del nervio calcáneo medial, la parte más medial del pie va a ser subsidiaria del nervio plantar medial y la parte lateral del plantar lateral.
Aparte, tiene funciones motoras como va a ser la inervación de toda la musculatura flexora del pie. La etiología del síndrome del canal del tarso es muy variada. Hasta en un 20% de los casos no identificamos ninguna causa secundaria que que nos permita justificar los síntomas que tiene el paciente. A estos casos los vamos a llamar como síndrome del tarso idiopático. El resto del 80% restante sí que conseguimos tener una causa secundaria, siendo una de las más frecuentes la causa postraumática, siendo consecuencia el síndrome de bien del propio traumatismo por la inflamación que éste produce o de las secuelas que pueden producir, como por ejemplo fracturas del maleolo medial. En las extremidades inferiores, las malformaciones vasculares como las varices o otro tipo de malformaciones pueden ocasionar conflicto de espacio en el canal del tarso. Otras enfermedades inflamatorias del sistema locomotor, como puede ser la artritis reumatoide o la espondilitis anquilosante, pueden producir procesos como la tenosinovitis de las estructuras del canal del tarso, produciendo compresión a este nivel. Y otras enfermedades sistémicas producen síntomas similares a los que se quejan los pacientes que tienen el síndrome del tarso, como puede ser la diabetes o el hipotiroidismo. Alteraciones del crecimiento óseo, osteofitos, artrosis, etcétera, también pueden ocasionar compromiso de espacio en las estructuras del canal del tarso, igual que las masas, tumores, que hacen que se produzca una ocupación de espacio en este canal no distensible. Los más frecuentes suelen ser neuromas y gangliomas, aunque hay todo tipo de tumores de diferentes estirpes. Cicatrices o secuelas posquirúrgicas de fracturas o de otras intervenciones que se llevan a cabo en el tobillo también pueden producir compromiso de espacio. Alteraciones anatómicas que son mucho más aberrantes y mucho más infrecuentes también pueden dar este tipo de síntomas y otras patologías propias del tobillo, como puede ser la inestabilidad crónica medial del tobillo o las alteraciones estructurales en varovalgo del tobillo, pueden producir que se compriman estas estructuras dando la sintomatología de la que hemos hablado. Cuando uno hace una revisión bibliográfica acerca de este tipo de etiología, pues encuentra diferentes y muy variadas causas por las cuales se produce esta patología. Aquí tenemos un caso de la literatura de un ganglión quístico que comprime las estructuras nerviosas del canal del tarso. Ya hemos dicho, hemos hablado de los diferentes tipos de tumores y de las estirpes de tumores que pueden producir eh, compresión a este nivel. Os presento un caso de un linfoma, donde se ve una gran masa en el nivel del tibial posterior, que resultó ser un linfoma de partes blandas, o malformaciones malformaciones osteomusculares como osículos o huesos accesorios o incluso musculatura accesoria, como vamos a ver posteriormente. El diagnóstico del síndrome del túnel del tarso vamos a dividirlo en dos vertientes. Por una parte, el diagnóstico sindrómico, que va a consistir en reproducir la sintomatología que tienen los pacientes a través de maniobras que originen esta compresión o favorezcan esta compresión, y por otra parte, un diagnóstico etiológico para intentar identificar esas causas secundarias que conllevan la compresión. Empezaremos por una anamnesis preguntándole al paciente qué circunstancias son las que reproducen esos síntomas o en qué circunstancias se producen los síntomas que tiene el paciente, haciendo una exploración física adecuada, observando la postura del pie, buscando deformidades en varovalgo, inestabilidades propias del tobillo, palpación de masas o de trayectos engrosados a través del canal del tarso, o explorando la movilidad de las diferentes articulaciones y comprobando la función de los diferentes músculos que pasan por el canal del tarso.
Como es una patología que en muchas ocasiones es intermitente, podemos hacer maniobras que desencadenen los síntomas, como es el signo de Tinel, que es la compresión del trayecto del nervio del tibial posterior, como vemos en la primera imagen, en la que el médico está comprimiendo con un martillo el nervio tibial posterior, desencadenando la sintomatología hacia distal. El síndrome de Valeix es similar, se produce de la misma manera, pero la irradiación del dolor o de la sintomatología ya no es distal, sino proximal. Es un síndrome mucho menos infrecuente que el que hemos hablado antes del síndrome de Tinel. Existen diferentes test de provocación para reproducir esta sintomatología. El primero es el test de dorsiflexión y eversión del pie, este de aquí abajo, donde mantenemos esta postura durante varios segundos, minutos y la sintomatología se va a reproducir en toda la planta del pie. El test de Treppmann es el contrario, este de aquí arriba, que se puede complementar con el test de triple compresión, que es el Treppmann más la compresión del trayecto del tibial posterior, originando, tratando de reproducir esa compresión en el canal del tarso y originando la sintomatología que estos pacientes tienen en la planta del pie. Para el diagnóstico etiológico de esas causas secundarias vamos a utilizar las técnicas de imagen más relevantes o más comunes. Empezaremos por una radiografía convencional, buscando causas secundarias como osteofitos, fracturas de estrés, anomalías en la reducción de fracturas, artrosis, etc. Una vez tenemos esta radiografía habitualmente en carga, podemos buscar causas secundarias de partes blandas a través de una resonancia magnética o en manos expertas podemos utilizar la ecografía tanto para llegar al diagnóstico de lesiones de partes blandas como para realizar alguna actividad o alguna terapéutica como infiltraciones en las zonas de compresión. Otras pruebas complementarias, como las pruebas neurofisiológicas, están muy en entredicho. Lo que se suele ver es una disminución de los potenciales y disminución de las velocidades de conducción, pero ya desde hace tiempo se hicieron diferentes revisiones donde no se consiguieron determinar la sensibilidad y especificidad de estas patologías en este cuadro específico. Parece que los potenciales sensitivos son de mayor rentabilidad frente a los motores, pero debido a su pobre reproducibilidad no se debe basar el diagnóstico exclusivamente en pruebas neurofisiológicas, pudiendo utilizarse como método confirmatorio en caso de que la sintomatología cuadre. En cuanto al tratamiento, pues vamos a dividir el tratamiento como siempre en dos modalidades. El tratamiento conservador, indicado en los casos de etiología idiopática o en los casos incluso secundarios de manera inicial. Empezaremos por un tratamiento farmacológico utilizando antiinflamatorios, complejos vitamínicos del grupo de la vitamina B, que parece que está relacionada con la recuperación nerviosa de, en las lesiones neuropáticas. Y es muy importante utilizar en este dolor neuropático medicación coadyuvante, como pueden ser los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o fármacos anticonvulsivantes de todos conocidos como la gabapentina, pregabalina, etc. Los opioides no son una buena elección en el tratamiento del dolor neuropático, por lo tanto debemos intentar evitarlos. Como hemos dicho, en manos expertas la ecografía nos va a permitir hacer infiltraciones de fármacos antiinflamatorios potentes como pueden ser corticoides o anestésicos locales. Y otras terapias con menos efectividad y menos reproducibilidad que se han utilizado en el tratamiento de este síndrome puede ser la crioterapia o terapia física con estiramientos, potenciamientos musculares, electroterapia o magnetoterapia. Es importante que en aquellos pacientes que tengan inestabilidades o
deformidades varovalgo o alteraciones del varovalgo, utilizar ortesis como plantillas que pueden aliviar en muchos casos la compresión a través de la redistribución de las cargas del peso en estos niveles. El tratamiento quirúrgico está indicado siempre que tengamos una causa secundaria que justifique los síntomas del paciente. Esto va a ser mucho más efectivo en pacientes con tumores o lesiones ocupantes de espacio o pacientes que consigamos demostrar que las deformidades que tienen producen este tipo de sintomatología. La liberación del nervio tibial en los casos idiopáticos está indicado en aquellos casos en los que tengamos una pérdida de sensibilidad clara en la cara plantar con un TINEL positivo o cuando el tratamiento conservador no es efectivo o no ha terminado de resolver todos los síntomas. O también en aquellos casos en los que la compresión está originando patología motora como hipotrofia o debilidad en los músculos intrínsecos del pie. Se suele contraindicar el tratamiento quirúrgico en los pacientes que ya tienen enfermedad vascular periférica debido a que tienen pobres resultados y además son numerosas las complicaciones que pueden producir a este nivel. En cuanto a las cuestiones técnicas acerca del procedimiento quirúrgico, debemos saber que el paciente debe colocarse en posición de cúbito supino con una rotación externa del pie exponiendo la parte medial de la tibia. En cuanto a la utilización o no de manguito de isquemia, esto tiene que ver más bien con las preferencias del cirujano y con la causa por la cual decidamos hacer una técnica quirúrgica, ya que en aquellos casos que sospechemos malformaciones vasculares o en los casos de tumores complejos, pues muchos cirujanos prefieren ver las cuestiones anatómicas de la vascularización y si existe o no alguna complicación hemorrágica que se deba reparar antes del cierre de la piel. Y con el manguito de isquemia esto nos lo ocultaría. Por lo tanto, está un poquito en entredicho la utilización de la isquemia. El abordaje debe hacerse desde proximal al maléolo tibial en línea curva hasta distal de la articulación astragalo-navicular, como vemos aquí en esta imagen. Una vez que disecamos el tejido celular subcutáneo, vamos a ver una estructura blanquecina, fibrosa, que va a corresponder al retináculo de los flexores. Y una vez abrimos el retináculo de los flexores, vamos a poder ver, abrimos el retináculo, como digo, vamos a poder ver ya las estructuras que ocupan el canal del tarso. En esta imagen podemos ver señalado con los hilos el retináculo de los flexores. En la parte medial en la parte central de la imagen vamos a ver la estructura vascular que corresponde a la arteria con las venas tibiales posteriores y reflejado con un base loop o señalado con un base loop oculto vamos a tener el nervio tibial posterior. Como vemos son estructuras bastante complejas, están todas muy juntas y la disección de ellas debe ser cuidadosa porque a este nivel, cuando rechazamos los vasos hacia anterior, vamos a ver la separación del nervio tibial posterior en sus diferentes ramas. Como acabo de decir, una vez que reflejamos y rechazamos todas las estructuras vasculares y musculares, vamos a poder identificar las tres ramas terminales del nervio tibial posterior. El nervio calcáneo medial, el plantar lateral, que va a dar la rama del Baxter, y el nervio plantar medial. A partir de aquí, una vez que tengamos las tres ramas identificadas, va a ser posible liberar las estructuras que estén produciendo la compresión, ya sean varices, cicatrices, osteofitos o cuerpos extraños. A continuación os voy a presentar una serie de casos que se han dado en nuestros servicios y un último caso que lo presento a modo de curiosidad, que lo he encontrado en la bibliografía. El primer caso se trata de una mujer de 47 años
con antecedentes personales de un melanoma extirpado en la parte dorsal del pie izquierdo, que es derivado a la unidad de pie de nuestro centro desde la unidad de rehabilitación, ya que ha sido tratado por estos compañeros por una fascitis plantar y no han conseguido resolver el problema con tratamiento médico y fisioterápico. La paciente acude a nuestra consulta refiriendo adormecimiento y acorchamiento en la planta del pie izquierdo, aunque también se queja de manera difusa de dolor en el antepié, en la zona de la cicatriz anterior. En la exploración física, la fuerza de la paciente era normal, podía caminar de puntillas, la sensibilidad explorada tenía una incapacidad de discernir entre dos puntos a la hora de palpar la zona plantar, lo que quiere decir que tenía una hipoestesia y una alteración de la sensibilidad a ese nivel. El TINEL era positivo retromoleolar y la zona donde ella se quejaba, que tenía un adormecimiento en la zona del antepié, coincidía con la cicatriz dorsal de la extirpación del melanoma. Se le solicitaron pruebas electrofisiológicas que fueron normales y se le solicitó una resonancia magnética, una prueba de imagen para hacer el diagnóstico etiológico. Y la prueba de imagen vino informada como un ganglión polilobulado en la zona del tibial posterior. En un principio se optó por el tratamiento conservador farmacológico con antiinflamatorios y medicación coadyuvante. El tratamiento inicialmente la paciente refería una mejoría del dolor, pero sin llegar a desaparecer. Y tras 12 meses, por esas persistencias de las molestias, se decide una intervención quirúrgica, que es la que vemos en la siguiente infografía. Vemos la incisión desde proximal del malleolo tibial, la disección del tejido subcutáneo y la cirujana nos está marcando el retináculo de los flexores. Una vez abierto este retináculo, vamos a ver las estructuras vasculares que engloban que pasan por el canal del túnel tarsiano y con el base loop estamos viendo el nervio tibial posterior reflejado hacia posterior. Y en la zona inferior al tibial posterior vemos el ganglión que se va a extirpar. Una vez extirpada, la paciente recuperó la sensibilidad y el resultado fue excelente. Este segundo caso es de una mujer de 57 años con antecedentes personales de dermatitis de contactos y sensibilización a varios elementos y metales. Además tenía otras patologías dermatológicas como una urticaria espontánea crónica y fibromialgia, lo cual hacía que, bueno, pues que tuviese dolores un poco inespecíficos a varios niveles, incluso en la zona del tibial posterior. Sin embargo, a nuestra consulta nos llega por dolor e impotencia funcional muy severa tras un episodio traumático realizado hace 4 meses antes. Al parecer la señora estaba en San Fermines y tras un movimiento extraño en uno de los bailes, pues sintió un pinchazo, un dolor espontáneo y fue diagnosticado de una fascitis plantar que se siguió tratamiento conservador. Los compañeros de rehabilitación le mandaron fisioterapia, infiltraciones, sonda de choque, plantillas, intentaron varios tratamientos durante bastante tiempo. La señora no respondía a ninguna de ellos y no lo derivaron a nuestra consulta. La exploración física cuando llega a nuestra consulta es con un pie izquierdo sin deformidad, con una marcha con el pie cabo en rotación externa, evitando pillar en todo lo posible el talón por ese dolor que tenía a ese nivel. Él tenía dolor a la palpación de las articulaciones astragaloscafoidea, calcáneo subastragalina posterior, calcáneo cuneiforme y en la base del primer meta y el ligamento deltoideo. Además refería pérdida de sensibilidad
desde 4 centímetros hacia distal del cuarto y quinto dedo plantar, dedo en la zona plantar, perdón. El TINEL era positivo en la zona del tibial posterior y realizamos el protocolo de diagnóstico del síndrome del túnel tarsiano. Se le pidieron las pruebas electrofisiológicas, que fueron informadas como una condición periférica dentro de lo normal, y una resonancia magnética en la que se informó como unos signos de fascitis plantar con rotura parcial, de la fascia plantar, y además se vieron signos indirectos del atrapamiento del nervio de Baxter, que recordemos es una de las ramas del nervio plantar lateral, la segunda rama del nervio tibial posterior, y esto consistía en una atrofia severa con infiltración grasia del abductor del quinto dedo, que es un músculo que está inervado por este nervio de Baxter. Esta es la imagen muy significativa, como este músculo de aquí, que es el nervio abductor del quinto dedo, está hipotrófico y con una infiltración grasia masiva. En este caso se decide realizar una intervención quirúrgica, ya que existen alteraciones indirectas de afectación motora, y se realiza un abordaje retromaleolar longitudinal con disección de los planos, y se observa en la zona medial una malformación venosa con una variz muy importante en la zona del canal del tarso, que comprime las estructuras del nervio, sobre todo del plantar lateral, al nivel del canal del tarso. Esa estructura se liga y se reseca, y la evolución de la paciente fue satisfactoria, desapareciendo completamente los síntomas a día de hoy. El tercer caso es el caso que os he comentado, que es sacado de la bibliografía, y os lo he puesto a modo de curiosidad porque me pareció muy curioso al hacer la revisión. Es un caso del túnel tarsiano, de síndrome de túnel tarsiano secundario a la aparición de unos músculos accesorios de la musculatura de la zona, sobre todo un músculo sóleo accesorio y un músculo flexor de los dedos accesorios. Estas son las imágenes de la resonancia, donde vemos en la primera imagen un tendón de Aquiles en la parte posterior, y anterior, donde debería estar la almohadilla grasa, vemos cómo tenemos un sóleo accesorio y un músculo flexor de los dedos accesorio. Estas son imágenes quirúrgicas, donde se ve que en la parte anterior del tendón de Aquiles vemos el sóleo accesorio que se reseca, y posterior a él vemos un músculo flexor de los dedos accesorios que también se va a resecar para liberar el nervio que tenemos aquí reflejado. Los resultados de la cirugía son satisfactorios hasta en el 80% de los casos. Suele coincidir con el 80% de los casos que eran de etiología secundaria, es decir, cuando tenemos alguna causa secundaria que podamos reparar o solucionar o extirpar con la cirugía. No es tan satisfactoria en aquellos casos idiopáticos, donde no tenemos ninguna causa secundaria que podamos solucionar con nuestra cirugía, y nos limitamos exclusivamente a liberar el nervio, llegando hasta que hasta el 20% de los casos no obtienen ninguna mejoría. Las causas de esta ausencia de mejoría pueden ser desde un diagnóstico equivocado, ya que el diagnóstico diferencial es en ocasiones complejo, como en los casos de diabetes mellitus o en los casos de hipotiroidismo con mixedema, donde no tenemos mucha causa secundaria que tratar, o en diagnósticos diferenciales como la fascitis plantar, que da muchas alteraciones o una sintomatología similar, y no resolvemos la sintomatología liberando el nervio. La liberación incompleta en los casos idiopáticos también es algo frecuente, ya que no tenemos información acerca de los límites que tenemos hasta los cuales tenemos que liberar el nervio.
Durante la cirugía podemos también producir complicaciones como traumatismo neural, con patología nerviosa posterior a la cirugía. Hematoma posquirúrgico es una de las causas más frecuentes de la recidiva, sobre todo la recidiva precoz, de ese dolor quemante en la zona de la planta del pie. O podemos tener incluso una recidiva por cicatrización que se llama neuralgia adhesiva, lo que se produce es una cicatrización anómala alrededor del nervio que da muchos problemas. De hecho, existe una cirugía de rescate que se llama nerve wrapping, que la pongo también a modo de curiosidad, en la cual se produce una cicatrización, como he dicho, anómala, con un abundante tejido nervioso, tejido cicatrizal rodeando al nervio, y lo que se produce, lo que se consiste en la cirugía es en coger la vena safena y realizar un enrollamiento del nervio tras liberarlo para evitar que la cicatrización y el tejido fibroso se pegue al nervio de nuevo. Pasando ahora al síndrome del túnel del tarso anterior, se trata en este caso de una neuropatía compresiva del nervio peroneo profundo que se atrapa en la parte dorsal del pie. Lo más común es que se atrape entre la banda inferior del retinacudo de los extensores y la estructura o el plano óseo inferior. Eh, Existen otros puntos de compresión, como pueden ser el entrecruzamiento del tendón extensor largo del primer dedo, del hallux, o entre el extensor corto del primer dedo y la segunda la segunda articulación metatarsofalángica. La clínica en este caso va a ser un dolor lancinante de manera intermitente, que se acompaña de parestesias o adormecimiento en la zona subsidiaria de este nervio, que va a ser en el primer espacio interdigital. El dolor en este caso suele ser más intermitente, se suele referir más con actividades concretas, alivia con el reposo y elevando el pie, y a largo plazo también puede dar síntomas motores a la hora de flexionar, de extender los dedos. Este es el trayecto del nervio peroneo profundo. Y haciendo un recuerdo anatómico análogo a lo que hemos hecho con el tibial posterior, el síndrome del canal del tarso anterior se produce en el canal del tarso anterior, cuyos límites son el medial, el maleolo medial, el lateral, el maleolo lateral, el peroneo. El suelo van a ser la articulación talonavicular, y el techo va a ser ese retináculo de los extensores, sobre todo la extensión más distal. El contenido este canal es mucho más variado. Tenemos los tendones de la musculatura extensoras, tanto del hallux como del extensor largo de los dedos. Tenemos el tendón del tibial anterior y del peroneo tertius, que es intermitente. Tenemos también la arteria pedia dorsal y las venas pedias, y por fin el nervio peroneo profundo con sus ramas terminales medial y lateral del pie. Este va a dar la sensibilidad, como hemos dicho, al primer espacio interdigital, y va a tener también inervación de los músculos, sobre todo con su ramo lateral, del tibial anterior, del extensor de los dedos y del tercer peroneo. Vemos una imagen donde podemos observar el nervio peroneo profundo y cómo a nivel de la extensión más distal del retináculo de los extensores podemos tener esta compresión aquí, o podemos tener las compresiones a nivel, como hemos dicho, del entrecruzamiento con el tendón del extensor del primer dedo y en la articulación metatarsofanálgica distal. Todos estos tendones, además, hay que recordar que van rodeados de una serie de estructuras o vainas tendinosas que también se pueden inflamar, como hemos explicado antes, en las patologías o en las
eh, enfermedades del sistema locomotor como artritis reumatoide o espondilitis anquilosante. Estas son las regiones anatómicas que inervan los diferentes nervios del pie y vemos cómo el tibial anterior inerva el primer espacio interdigital del dedo del pie. La etiología, como hemos visto, también es muy variada. Al ser la zona dorsal del pie una zona muy expuesta, los traumatismos cobran bastante importancia. Patología degenerativa de las articulaciones taloastragalina o astragalo-navicular que produzcan osteofitos también pueden producir compresión de este nervio. Existen también huesos accesorios como puede ser el os intermetatarsum, que puede ser algo tan leve como la imagen que vemos a continuación a este nivel del metatarso, o algo tan aberrante como esta otra imagen, ¿de acuerdo? O otras patologías que produzcan compresión a ese nivel. El diagnóstico sindrómico lo vamos a conseguir a través de la reproducción de los síntomas con la compresión del nervio o el síndrome de Tinel. Recordamos que el fenómeno de Valeix es algo parecido al Tinel, pero con la irradiación del dolor a nivel proximal en vez de distal. Y el diagnóstico histológico lo vamos a conseguir a través de pruebas de imagen con radiología de los pies en carga, resonancia magnética o ecografía en manos expertas. El tratamiento habitualmente va a ser conservador, bien con modificaciones biomecánicas a través de plantillas o otro tipo de ortesis, modificando los calzados, ya que muchos de estos pacientes son deportistas, sobre todo deportistas de alto nivel, como pueden ser ciclistas, que se aprietan mucho los zapatos que llevan con las calas, o bailarinas, que se aprietan mucho las lazadas de la bota de baile. Utilizaremos fármacos antiinflamatorios, infiltraciones o medias de compresión en el caso de que tengamos malformaciones varicosas que puedan producir compresión, y optaremos por un tratamiento quirúrgico en aquellos casos en los que el tratamiento conservador no sea efectivo. Este tratamiento quirúrgico consistirá sobre todo en la liberación del retináculo de los extensores, sobre todo esa bandeleta distal, teniendo precaución de no liberar mucho las bandeletas proximales, ya que si no podríamos tener el signo de la cuerda cuando extendiésemos los dedos o cuando el paciente extiende los dedos. También optaremos por tratamiento quirúrgico en aquellos casos de lesiones ocupantes de espacios, teofitos que puedan producir compresión, o en aquellos casos en los que exista una cicatrización anómala a estos niveles. Otros síndromes compresivos, vamos a hablarlos solos así de pasada, van a ser la compresión del nervio peroneo superficial, que vemos aquí en la imagen como es un nervio peroneo, es un nervio muy superficial que va por la parte dorsal del pie, que incluso en muchas ocasiones en pacientes delgaditos se puede incluso ver a simple vista por exposición o por palpación de la piel, y al ser también tan superficial pues puede dar patología compresiva simplemente con zapatos apretados o con traumatismos a este nivel. Es importante reseñar que este síndrome compresivo o esta patología suele ser bastante rebelde a medidas conservadoras, y casi todos los pacientes acaban necesitando una liberación quirúrgica de esas cicatrices o de esos osteofitos o patología que produzca la compresión del nervio. El nervio sural es otro nervio que habitualmente se comprime
por estructuras secundarias, bien lesiones ocupantes de espacio como neuromas, gangliomas. Su distribución es posterior y lateral, dando inervación sobre todo sensitiva a la zona más lateral del tobillo y del pie, y su compresión por estructuras secundarias o por lesiones ocupantes de espacios va a dar un dolor a lo largo del trayecto a lo largo del trayecto del nervio, y suele ser frecuente la lesión de este nervio en pacientes con antecedentes de lesiones repetitivas de tobillo, como puede ser esguinces de tobillo de manera repetitivas o crónicos, o incluso a nivel más distal con fracturas de la base del quinto meta o secuelas de intervenciones sobre esta zona. Finalizamos con las conclusiones. Debemos sospechar siempre un síndrome del túnel tarsiano ante un dolor neuropático de características neuropáticas, sobre todo en la parte de la planta del pie o en la zona del recorrido del nervio tibial posterior en el caso del síndrome del tarso posterior o de alguna de sus ramas. En el caso del tibial anterior recordamos en el caso del síndrome del tibial anterior, del canal del tarso anterior, tenemos que recordar que es una compresión del nervio peroneo profundo y va a dar sintomatología en el primer espacio interdigital, y el resto de los nervios que va a dar sintomatología en el trayecto de los nervios. Es importante el conocimiento anatómico de la zona para poder hacer una buena disección sin lesionar las estructuras nerviosas que nos podrían ocasionar después unas secuelas. En el 80% de los casos vamos a poder identificar una causa secundaria, y en estos casos van a ser cuando la cirugía está más indicada y es más efectiva, y es importante iniciar el tratamiento con un tratamiento conservador y optar en aquellos casos en los que sea idiopático por el tratamiento quirúrgico únicamente cuando este tratamiento conservador no ha sido efectivo. Muchas gracias, espero que os haya gustado.